La grabación de seguridad muestra el 17 de junio a las 3:12:47 de la mañana. La cámara 7 capta la sala principal de Valarian y Hijos, la prestigiosa joyería en la Diamond Row de Manhattan. Los escaparates brillan bajo la luz de emergencia, exhibiendo gemas raras y metales preciosos valorados en millones de dólares. El guardia nocturno realiza su ronda habitual. El haz de su linterna atraviesa la oscuridad. Revisa la puerta de la bóveda, asegurada. Anota la entrada en su libreta. Regresa a su puesto. Lo que la grabación no muestra es que el guardia, Ethan Cole, acababa de transferir 50 millones de dólares en diamantes de colores raros y esmeraldas a bolsas de mensajería ignífugas. No capta los 8 años de meticulosa planificación que llevaron a ese momento. No puede revelar que en 12 horas los investigadores descubrirían el robo de joyas más sofisticado en la historia de Nueva York, y su único sospechoso sería un fantasma. Antes de contarles la historia completa, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal, denle me gusta y díganme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ethan Cole era exactamente el tipo de hombre que querrías para custodiar tus posesiones más valiosas. A sus 34 años tenía el porte de alguien que había estado en combate y la paciencia de quien ha aprendido a esperar. Su historial militar era impecable. Técnico en desactivación de bombas, 2 misiones en Irak, baja con honores tras un incidente con una bomba casera que le dejó una ligera cojera y la condecoración del Corazón Púrpura. Sus referencias eran excelentes, sus antecedentes limpios y su evaluación psicológica lo describía como un hombre sereno, fiable y totalmente olvidable. Cuando Valarian Sons lo contrató como guardia de seguridad nocturno en 2014, creyeron que obtenían a un veterano tranquilo que necesitaba un trabajo estable. Tenían razón a medias. Ethan era tranquilo. Llegaba puntual a las 10 de la noche cada noche, se registraba con el guardia diurno y comenzaba su turno con precisión militar. Hacía sus rondas cada 45 minutos, revisaba las cerraduras de la bóveda, monitoreaba las cámaras y anotaba cada detalle. Comía su sándwich a las 2 de la mañana, bebía su café a las 4 de la mañana y terminaba su turno a las 6 de la mañana al llegar el equipo de limpieza. Durante 8 años nunca faltó un día, nunca se reportó enfermo, nunca llegó tarde ni se fue temprano. Lo que sus empleadores no sabían era que Ethan Cole había estado estudiando los sistemas de seguridad desde el momento en que entró por la puerta. Lo que no podían imaginar era que su empleado más confiable planeaba dejarlos en la ruina. Valarian y Hijo ocupaba el piso 37 de una torre de cristal en West, 47ª Street, en el corazón del distrito de los Diamantes de Manhattan. La sala de exhibición era elegante pero sobria. Pisos de mármol pulido, iluminación tenue y vitrinas capaces de detener una bala. El verdadero tesoro se guardaba en la bóveda, una sala con clima controlado, llena de cajas de seguridad y protegida por varias cerraduras electrónicas. El contenido de la bóveda variaba según la temporada y la clientela. Durante los periodos de mayor actividad, antes de Navidad, antes de San Valentín o de la temporada de bodas de verano, podía albergar hasta 150 millones de dólares en inventario. La mayoría eran piezas caras pero comunes, anillos de compromiso, pulseras de tenis, el tipo de joyas que la gente rica compra para ocasiones especiales. Pero a veces, Valarian y Hijo manejaba piezas verdaderamente extraordinarias. Colecciones de herencias de multimillonarios, diamantes de colores raros o esmeraldas que una vez pertenecieron a la realeza europea. Estas piezas no se quedaban en la sala de exhibición por meses. Eran traídas para clientes específicos, se veían con cita previa y se vendían en cuestión de días. Ethan se enteraba de estas colecciones especiales escuchando. No se trataba de un espionaje directo, sino de prestar atención a las conversaciones a su alrededor, como si él no estuviera allí. El personal diurno hablaba libremente frente a él, tratándolo como si fuera parte del mobiliario. Hablaban de próximos envíos, visitas especiales y preferencias de los clientes. Asumían que él no los escuchaba o que no entendería el significado de lo que decían. Se equivocaban en ambos. En mayo de 2022,
Ethan escuchó una conversación entre el gerente de la tienda y un representante de servicio al cliente. Un coleccionista privado en Hong Kong quería vender parte de su colección rápidamente. Las piezas eran extraordinarias. Diamantes de colores raros, esmeraldas naturales y zafiros tallados por maestros. El valor total se estimaba en 50 millones de dólares. La colección llegaría el 15 de junio para una vista privada programada para el 20 de junio. 5 días. Las joyas estarían en la bóveda durante 5 días, sin más seguridad que las medidas habituales. 5 días en los que Ethan tendría acceso a la mayor concentración de riqueza portátil que jamás había visto. Esa noche comenzó a planear. A Mayonnaise. El entrenamiento militar de Ethan le había enseñado que una operación exitosa requiere 3 cosas: inteligencia, preparación y sincronización. Había pasado 8 años recopilando información sobre los sistemas de seguridad de Valarian y hijos. Ahora necesitaba prepararse para la operación más compleja de su vida. La bóveda estaba protegida por múltiples capas de seguridad. La puerta exterior requería una tarjeta de acceso y un código numérico. La cámara interior tenía sensores de movimiento, placas de presión y cámaras. Las unidades de almacenamiento individuales se aseguraban con cerraduras biométricas. Todo el sistema era monitoreado por una compañía de seguridad que respondería a cualquier alarma en minutos. Pero cada sistema de seguridad tiene puntos débiles, y Ethan había pasado años identificándolos. Los lectores de tarjetas de acceso a veces fallaban, lo que requería códigos de anulación manuales que el personal de alto nivel conocía. Los sensores de movimiento tenían puntos ciegos creados por los pilares de soporte de la bóveda. Las cámaras podían ser desactivadas desde el panel de control en la sala de máquinas. Las cerraduras biométricas tenían una función de anulación maestra que podía activarse en emergencias. Ethan había aprendido estas debilidades, prestando atención, haciendo preguntas inocentes y ofreciéndose a ayudar durante las llamadas de mantenimiento. Memorizó los códigos de anulación viendo a los gerentes ingresarlos. Mapeó los puntos ciegos de las cámaras, estudiando las grabaciones durante sus turnos. Identificó la ubicación de las placas de presión, observando cómo el personal diurno se movía dentro de la bóveda. A principios de junio, Ethan comenzó la fase final de su preparación. Empezó a llegar al trabajo 15 minutos antes, usando ese tiempo extra para probar sus conocimientos de los sistemas del edificio. Desactivaba un sensor de movimiento por 30 segundos y luego lo reactivaba antes de hacer sus rondas oficiales. Accedía al panel de control de las cámaras y creaba breves bucles de grabación. Probaba las funciones de anulación de emergencia de la bóveda. Cada prueba era pequeña, insignificante y fácil de explicar si alguien se daba cuenta. Un sensor de movimiento podría fallar por unos segundos. Es algo que pasa. Una cámara podría mostrar la misma imagen durante medio minuto. La tecnología es imperfecta. La puerta de la bóveda podría quedar un poco abierta. Él la revisaría en su próxima ronda. Pero cada prueba era también una pieza de un rompecabezas más grande. Ethan estaba aprendiendo no solo cómo funcionaban los sistemas de seguridad, sino cómo fallaban. Estaba identificando la secuencia exacta de acciones que le permitiría acceder a la bóveda sin activar ninguna alarma. Para el 10 de junio estaba listo. El plan requería más que solo conocimiento técnico. Necesitaba información interna. Ethan tenía que saber exactamente cuándo llegaría la colección de Hong Kong, dónde se guardaría y cuánto tiempo permanecería en la bóveda. Necesitaba conocer los horarios de trabajo de sus colegas, los patrones de patrulla de los guardias de seguridad del edificio y los tiempos de respuesta de la compañía de monitoreo. Lo más importante, necesitaba eliminar las variables que pudieran comprometer la operación. El equipo de limpieza del edificio era el mayor problema potencial. Tenían acceso a la sala de exhibición durante la noche y eran lo suficientemente observadores como para notar si algo estaba mal. Ethan había trabajado con el mismo equipo de limpieza durante 3 años y conocía sus rutinas. Por lo general terminaba en el piso 37 a las 2 de la mañana, lo que le daba una ventana de 4 horas para trabajar sin ser molestado. Pero por lo general no era suficiente para una operación de esta magnitud. Ethan necesitaba certeza. A principios de junio, comenzó a sembrar pruebas de pequeños hurtos alrededor de la sala de exhibición. Unos pocos dólares desaparecidos de la caja chica. Una pequeña joya movida de un escaparate a otro. Nada dramático, solo lo suficiente para sugerir
que alguien se estaba aprovechando de su acceso al edificio. Cuando el supervisor del equipo de limpieza descubrió las discrepancias, inició una investigación interna. En una semana, identificó a la culpable más probable, María Santos, una limpiadora que llevaba 2 años en la compañía, pero que recientemente tenía problemas económicos. Fue despedida el 12 de junio y su reemplazo no estaba programado para comenzar hasta el 25 de junio. A Ethan le dio un breve remordimiento por destruir el sustento de una mujer inocente, pero lo reprimió. María encontraría otro trabajo. Él estaba tratando de asegurar todo su futuro. La eliminación de María Santos redujo el equipo de limpieza de 3 a 2 personas y cambió su horario. Ahora terminaría en el piso 37 a la 1:30 de la mañana, dándole a Ethan 30 minutos adicionales para trabajar. Más importante aún, envió un mensaje a los limpiadores restantes. Alguien estaba vigilando, alguien estaba prestando atención, y cualquier comportamiento inusual sería investigado. Serían más cuidadosos con su trabajo, más concentrados en sus tareas y menos propensos a notar si algo estaba un poco fuera de lugar. El 17 de junio llegó con una fuerte tormenta eléctrica que se había pronosticado durante días. El clima era perfecto para los propósitos de Ethan. Las tormentas creaban múltiples oportunidades para fallos del sistema, fluctuaciones de energía y fallas en la comunicación. Si algo salía mal durante el robo, la tormenta proporcionaría una explicación conveniente. Ethan llegó al trabajo a las 9:45 de la noche, 15 minutos antes como se había vuelto su hábito. Se registró en el mostrador de seguridad del edificio y tomó el ascensor hasta el piso 37. El guardia diurno, Tommy Rodríguez, lo esperaba en la sala de exhibición. «Noche horrible», dijo Tommy recogiendo sus pertenencias. La energía parpadeó un par de veces alrededor de las 7. Tuve que reiniciar el sistema de cámaras. ¿Todo funcionando ahora?, preguntó Ethan. Sí, parece que sí, pero mantente atento. Ya sabes cómo estas tormentas pueden estropear los aparatos electrónicos. Tommy se fue a las 10 de la noche en punto y Ethan comenzó su turno. Hizo su primera ronda a las 10:30, revisando la bóveda y registrando la entrada en su libreta. La colección de Hong Kong estaba dentro, asegurada en una unidad de almacenamiento con clima controlado. 50 millones de dólares en gemas raras, detrás de unas pocas capas de metal y electrónica. A las 11:15, Ethan desactivó la cuadrícula de sensores de movimiento por 30 segundos y la reactivó. El sistema registró la breve falla como un problema relacionado con el clima. A medianoche, creó un bucle de grabación de 15 segundos en el sistema de cámaras. De nuevo, el sistema atribuyó la anomalía a la interferencia de la tormenta. Para la 1 de la mañana, Ethan había probado cada componente de su plan. Todos los sistemas funcionaban con normalidad. Todas las contramedidas estaban en su lugar y todos los testigos potenciales habían sido eliminados. El equipo de limpieza se habría ido a la 1:30 de la tarde. Los guardias de seguridad del edificio no harían su próxima ronda hasta las 4 de la mañana. La compañía de monitoreo estaba lidiando con alarmas relacionadas con la tormenta en toda la ciudad. A la 1:45 de la mañana, Ethan tomó su decisión. Las condiciones eran perfectas. La sincronización, óptima. El riesgo, mínimo. Comenzó la operación que lo convertiría en el ladrón de joyas más exitoso en la historia de Nueva York. A las 2:59 de la mañana, Ethan Cole dejó de ser un guardia de seguridad y se convirtió en un criminal. Comenzó accediendo al panel de control de las cámaras en la sala de máquinas. Usando los códigos de anulación que había memorizado, creó un bucle de grabación de 45 minutos que mostraría el área de la bóveda como vacía e intacta. Para cualquiera que monitoreara las transmisiones, parecería que estaba haciendo sus rondas normales por otras partes del edificio. Luego desactivó la cuadrícula de sensores de movimiento usando su tarjeta de acceso clonada y el código de anulación de emergencia. El sistema registraría el cierre como un procedimiento de mantenimiento, rutinario y sin importancia. Tenía una ventana de 12 minutos antes de que se activaran los sensores de respaldo. Ethan se movió rápidamente pero con calma a través de la sala de exhibición hasta la puerta de la bóveda. Usó su tarjeta de acceso para entrar a la cámara exterior. Luego ingresó el código numérico que había visto al gerente teclear docenas de veces. La puerta se abrió silenciosamente.
sus mecanismos hidráulicos amortiguados por la tormenta exterior. Dentro de la bóveda, Ethan trabajó con la precisión de un cirujano. Había memorizado la ubicación de cada unidad de almacenamiento, cada cámara, cada sensor. Sabía exactamente qué unidad contenía la colección de Hong Kong y cómo acceder a ella sin activar ninguna alarma. La cerradura biométrica de la unidad de almacenamiento requería una huella de la palma, pero Ethan se había preparado para este obstáculo. 3 semanas antes se había ofrecido a ayudar durante una llamada de mantenimiento de rutina, lo que le permitió observar el procedimiento de anulación del técnico. La cerradura tenía un código maestro que podía activarse ingresando una secuencia de 16 dígitos en el teclado de la unidad. Ethan ingresó la secuencia y contuvo la respiración. La cerradura hizo clic y se abrió. Dentro de la unidad de almacenamiento había 2 estuches individuales, cada uno con una sola pieza de joyería extraordinaria. Ethan abrió cada estuche metódicamente, fotografiando el contenido con una pequeña cámara antes de sacar las piezas. Quería un registro completo de lo que estaba tomando, no por razones sentimentales, sino por negocios. Estas fotografías serían esenciales para vender las joyas más tarde. Las piezas eran incluso más hermosas de lo que había imaginado. Un diamante rosa de 17 quilates que parecía brillar con luz propia. Un collar esmeraldas naturales que combinaban perfectamente en color y claridad. Un anillo de zafiro que una vez había pertenecido a una princesa europea. Cada pieza valía millones de dólares y cada una era lo suficientemente pequeña como para caber en su bolsillo. Ethan había traído un carro de basura especialmente preparado para la operación. El carro contenía 12 bolsas de mensajería ignífugas, cada una forrada con espuma protectora y diseñada para proteger artículos delicados durante el transporte. Colocó cada pieza de joyería en su propia bolsa. Luego aseguró las bolsas dentro del compartimiento oculto del carro. Todo el proceso tomó 11 minutos. Ethan cerró la unidad de almacenamiento, reinició la cerradura biométrica y verificó su trabajo. La unidad se veía exactamente como antes de abrirla. Las otras unidades de almacenamiento estaban intactas. La bóveda no mostraba signos de intrusión. Reactivó la cuadrícula de sensores de movimiento y salió de la bóveda, asegurándose de que la puerta quedara bien cerrada. Regresó a la sala de máquinas y restauró el sistema de cámaras a su funcionamiento normal. El bucle de grabación lo mostraría haciendo rondas de rutina por todo el edificio, sin ninguna indicación de que hubiera estado cerca de la bóveda. A las 3:47 de la mañana, Ethan Cole era de nuevo un guardia de seguridad haciendo sus rondas. La única diferencia era que ahora llevaba 50 millones de dólares en joyas robadas en un carro de basura. La parte más peligrosa de cualquier robo es el escape. Ethan había planeado esta fase con tanto cuidado como el robo mismo, sabiendo que un solo error podría deshacer meses de preparación. Su ruta de escape lo llevaba a través de las áreas de servicio del edificio, espacios que rara vez se monitoreaban y nunca se patrullaban. Empujó el carro de basura a través de un pasillo de mantenimiento hasta el ascensor de carga. Luego descendió hasta el muelle de carga en el sótano del edificio. El muelle estaba desierto a las 4 de la mañana. Su única iluminación provenía de las luces de emergencia. Ethan se había preparado para este momento colocando una orden de trabajo falsa en el sistema de mantenimiento del edificio. Según la orden, un servicio de recolección de desechos especial estaba programado para la madrugada del 17 de junio. La orden especificaba que los materiales peligrosos serían retirados por un contratista con licencia y que la recolección ocurriría entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. La orden de trabajo era completamente ficticia, pero explicaría por qué alguien estaba moviendo materiales a través del muelle de carga en horas inusuales. Si alguien preguntaba más tarde, el personal de mantenimiento del edificio tendría registros que mostrarían que la actividad estaba autorizada y era rutinaria. En el muelle de carga, Ethan transfirió las bolsas de mensajería del carro de basura a una gran bolsa de lona. Luego se cambió su uniforme de seguridad por la ropa de un trabajador de mantenimiento. Overoles, botas de trabajo y un casco. Dejó su uniforme en el carro junto con su placa de seguridad y otros materiales de identificación. La transformación estaba completa. Ethan Cole, el guardia de seguridad, se había desvanecido. En su lugar había un trabajador de mantenimiento realizando tareas de rutina en las primeras horas de la mañana.
Llevó la bolsa de lona a través de la salida trasera del muelle de carga, saliendo a un callejón detrás del edificio. Allí lo esperaba una furgoneta, no un vehículo de escape, sino una furgoneta comercial legítima que había alquilado bajo un nombre falso. Según el contrato de alquiler, la usaría para transportar equipos para su negocio de contratista eléctrico. Ethan cargó la bolsa de lona en la furgoneta y se alejó del distrito de los diamantes. Tomó una ruta con muchas vueltas por Manhattan, deteniéndose en 3 lugares diferentes para transferir las bolsas de mensajería individuales a unidades de almacenamiento preestablecidas. Al amanecer, los 50 millones de dólares en joyas robadas estaban dispersos por la ciudad en 6 escondites diferentes. A las 6 de la mañana, Ethan regresó a su apartamento en Queens. Se duchó, se cambió de ropa y se preparó para otro día. En 12 horas volvería a trabajar para su próximo turno y actuaría tan sorprendido como cualquiera cuando se descubriera el robo. La colección de Hong Kong estaba programada para ser vista el 20 de junio, lo que le daba a Aidan 3 días completos antes de que se descubriera el robo. Había contado con este retraso para establecer su coartada y comenzar el proceso de blanqueo de las joyas robadas, pero el descubrimiento llegó antes de lo esperado. El 18 de junio a las 2:15 de la tarde, la compañía de seguros de Valarian y Hijo realizó una auditoría de rutina de inventario de alto valor. La auditoría era parte de su procedimiento estándar para artículos valorados en más de 10 millones de dólares y requería una verificación física de la presencia de las joyas en la bóveda. La gerente de la tienda, Patricia Valari, acompañó al ajustador de seguros a la bóveda, donde abrieron la unidad de almacenamiento que contenía la colección de Hong Kong. La primera reacción del ajustador fue de confusión. Los estuches estaban todos presentes y debidamente asegurados. No fue hasta que abrió el primero que se dio cuenta de que algo andaba mal. Dentro, donde debería haber estado un diamante rosa de 17 quilates, había un pedazo de vidrio tallado. El segundo estuche contenía una réplica de plástico de un collar de esmeraldas. El tercer estuche tenía un anillo de zafiro hecho de vidrio de color. Cada pieza de la colección había sido reemplazada por una réplica convincente. El primer pensamiento de Patricia Valari fue que había habido un error. Tal vez las joyas reales estaban en otra unidad de almacenamiento y estas eran piezas de exhibición que se habían extraviado. Pero una búsqueda exhaustiva de la bóveda no reveló ninguna señal de los artículos genuinos. A las 3:42 de la tarde, llamó a la policía. El escuadrón de casos mayores de la policía de Nueva York se hizo cargo de la investigación en cuestión de horas. La detective teniente Sarah Chen había trabajado en robos de joyas durante 15 años y nunca había visto nada igual. La bóveda no mostraba signos de entrada forzada. Los sistemas de seguridad habían funcionado normalmente durante todo el fin de semana. Las imágenes de vigilancia no mostraban nada inusual. Sin embargo, 50 millones de dólares en joyas simplemente se habían desvanecido. O es obra de un ladrón maestro o es un trabajo interno, le dijo Chen a su compañero, el detective Mike Sullivan. Y me inclino por lo segundo. La investigación comenzó con la verificación de antecedentes de todos los que tenían acceso a la bóveda. Empleados de la tienda, guardias de seguridad, equipo de limpieza, trabajadores de mantenimiento, cualquiera que pudiera haber entrado al piso 37 durante la semana pasada. Cada persona fue entrevistada, se examinaron sus registros financieros y se verificaron sus coartadas. Ethan Cole fue interrogado el 19 de junio. Se reunió con la detective Chen en una sala de conferencias en la estación de policía, acompañado por un abogado proporcionado por su sindicato. La entrevista duró 2 horas y cubrió cada aspecto de su empleo en Valarian y Hijos. Usted trabaja en el turno de noche, dijo Chen. Eso significa que estaba en el edificio cuando ocurrió el robo. Trabajo 4 noches a la semana, respondió Ethan. De domingo a miércoles. El robo podría haber ocurrido cualquier noche. Pero usted tiene acceso a la bóveda. Tengo acceso a la puerta de la bóveda. No tengo acceso a las unidades de almacenamiento individuales. Esas requieren autenticación biométrica. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad? ¿Notó algo inusual en las grabaciones? Las cámaras funcionaban normalmente. No vi nada fuera de lo común. Chen estudió el expediente personal de Aidan. 8 años de asistencia perfecta, sin acciones disciplinarias, sin quejas de supervisores o compañeros de trabajo, sin problemas financieros que pudieran proporcionar un motivo para el robo. ¿Dónde estaba usted la noche del 16 al 17 de junio?
Preguntó. En el trabajo. Comencé mi turno a las 10 de la noche y terminé a las 6 de la mañana. Puedo mostrarle mis registros. Ethan mostró su libreta, llena de meses de entradas meticulosas que documentaban sus rondas, sus observaciones y sus actividades. Las entradas para el 16 y 17 de junio eran típicas. Patrullas de rutina, verificaciones normales del sistema, sin incidentes inusuales. ¿Notó algo diferente en el edificio esa noche? ¿Algún sonido? ¿Alguna persona que no debería haber estado allí? Hubo una tormenta eléctrica. La energía parpadeó un par de veces y tuve que reiniciar algunos de los aparatos electrónicos. Pero eso es normal durante el mal tiempo. Chen revisó los registros de seguridad del edificio y encontró entradas que confirmaban la versión de Ethan. El sistema de cámaras había experimentado breves fallos durante la tormenta, lo que requería reinicios manuales. Los sensores de movimiento habían registrado varias falsas alarmas, también atribuidas a la interferencia del clima. Después de 2 horas de interrogatorio, Chen no tenía motivos para sospechar que Ethan Cole estuviera involucrado en el robo. Su coartada era sólida, su acceso era limitado y su motivo no estaba claro. Fue liberado sin cargos. Pero Chen no estaba satisfecha. El robo había sido demasiado sofisticado, demasiado bien planeado, demasiado perfectamente ejecutado. Alguien con conocimiento interno lo había orquestado, y ella estaba decidida a averiguar quién. Durante las siguientes semanas, la investigación se expandió para incluir agencias federales y fuerzas del orden internacionales. El FBI trajo especialistas en robo de arte y crimen organizado. La Interpol emitió alertas por las joyas robadas en los principales mercados de todo el mundo. Los investigadores de seguros entrevistaron a cientos de posibles testigos, pero el caso parecía llegar a un punto muerto en cada paso. Luego, el 8 de julio, un avance. Un trabajador de la construcción encontró un conjunto de herramientas especializadas en un contenedor de basura a 6 manzanas del edificio de Valarian y Hijo. Las herramientas estaban diseñadas para abrir cerraduras de alta seguridad y mostraban rastros de limaduras de metal que coincidían con la composición de la puerta de la bóveda. La detective Chen se emocionó con el descubrimiento. Las herramientas eran equipo caro y de calidad profesional que solo estaría disponible para ladrones experimentados. Más importante aún, podrían contener huellas dactilares o evidencia de ADN que podría identificar al perpetrador. Las herramientas fueron enviadas al laboratorio del FBI para su análisis. Los resultados fueron decepcionantes. No había huellas dactilares, ni ADN, ni rastro de evidencia que pudiera vincularse con ningún sospechoso. Las herramientas habían sido cuidadosamente limpiadas con solventes industriales y luego con alcohol. Pero las herramientas en sí contaban una historia. Fueron fabricadas por una compañía alemana que vendía exclusivamente a cerrajeros y profesionales de la seguridad. El modelo específico había sido comprado a un proveedor en Nueva Jersey, pagado en efectivo y entregado a una casilla de correos que se había alquilado bajo un nombre falso. La casilla de correos se había alquilado 3 meses antes del robo, lo que sugería que el asalto se había planeado con mucha antelación. El nombre falso utilizado para alquilar la casilla era Michael Harrison, y la dirección proporcionada era un terreno baldío en Newark. Chen siguió cada pista. Entrevistó al proveedor que había vendido las herramientas, al trabajador postal que las había entregado y a los inquilinos anteriores del terreno baldío. No encontró ninguna conexión con ninguno de los sospechosos en el caso de Valarian y Hijos. Las herramientas eran un callejón sin salida, pero también eran un mensaje. Alguien quería que la policía supiera que esta había sido una operación profesional llevada a cabo por un ladrón experimentado, lo suficientemente hábil como para evitar dejar cualquier rastro de evidencia. El descubrimiento de las herramientas estaba destinado a intimidar a los investigadores, a mostrarles que estaban lidiando con alguien que siempre iba un paso por delante. Chen se dio cuenta de que las herramientas habían sido puestas allí deliberadamente. El verdadero ladrón probablemente usó métodos completamente diferentes para acceder a la bóveda, y las herramientas alemanas eran solo una distracción diseñada para enviar la investigación en la dirección equivocada. Pero incluso sabiendo que estaba siendo manipulada, Chen no podía ignorar la evidencia. Las herramientas eran su único vínculo físico con el crimen, y tenía que seguir cada pista, por improbable que fuera. Mientras la investigación continuaba, Chen comenzó a sospechar que el robo era parte de una red criminal más grande. La sofisticación de la operación,
La calidad de las joyas falsas y la completa ausencia de evidencia forense sugerían que no era el trabajo de un solo individuo. Expandió su investigación para incluir a receptores de objetos robados, falsificadores de joyas y redes de contrabando internacionales. Contactó a agencias de aplicación de la ley en ciudades donde las joyas robadas de alta gama solían aparecer: Londres, Hong Kong, Dubái, Ginebra. Emitió alertas a casas de subastas, distribuidores privados y coleccionistas que podrían, sin saberlo, comprar piezas robadas. La investigación adquirió un alcance global, pero también se volvió cada vez más frustrante. Cada pista parecía evaporarse bajo escrutinio. Cada testigo potencial no tenía nada útil que decir. Cada pieza de evidencia resultaba ser una pista falsa. Mientras tanto, Ethan Cole continuó trabajando en su turno de noche en Valarian y Hijos. Colaboró con la investigación, ofreciéndose a trabajar horas extras para adaptarse a las mayores medidas de seguridad. Respondió a las preguntas con paciencia, proporcionó relatos detallados de sus observaciones y expresó su compasión por las pérdidas de su empleador. Para todos los que lo conocían, Ethan parecía genuinamente conmocionado por el robo. Había trabajado en la compañía durante 8 años sin incidentes y se enorgullecía de su papel como protector de activos valiosos. La idea de que pudiera estar involucrado en el robo de esos activos parecía absurda, pero Chen había aprendido a desconfiar de lo obvio. En su experiencia, los criminales más exitosos a menudo eran los que parecían menos propensos a cometer crímenes. Eran las personas que se escondían a plena vista, que se ganaban la confianza a través de un comportamiento consistente, que golpeaban cuando nadie estaba mirando. Comenzó a realizar una vigilancia sutil de Ethan Cole. Hizo que lo siguieran fuera del trabajo, monitoreó sus transacciones financieras y analizó sus comunicaciones. No encontró nada sospechoso. Ethan vivía tranquilamente en su apartamento de Queens, compraba en el mismo supermercado y comía en el mismo restaurante. No tenía compras caras, viajes inusuales, ni contacto con criminales conocidos. Si era culpable, lo estaba ocultando a la perfección. Mientras la investigación policial continuaba, Ethan comenzó el delicado proceso de convertir las joyas robadas en activos imposibles de rastrear. Había pasado meses investigando el mercado global de gemas de alta gama, identificando a compradores que hacían pocas preguntas y pagaban en efectivo. Su primera venta fue una prueba modesta: un diamante de 2 quilates que había sido parte de una pulsera en la colección de Hong Kong. Separó la piedra de su engaste, la hizo tallar de nuevo por un artesano experto y se la vendió a un distribuidor privado en Brooklyn. Toda la transacción tomó 3 semanas y le generó $120,000. El proceso era lento y cuidadoso. Ethan nunca vendía más de una pieza a la vez y nunca usaba al mismo comprador 2 veces. Trabajaba con distribuidores en diferentes ciudades, usando diferentes identidades y diferentes métodos de contacto. Hacía que las piedras más grandes fueran talladas de nuevo para disfrazar sus orígenes, y los engastes los fundía para recuperar los metales preciosos. Algunas piezas se vendieron a nivel nacional, otras se contrabandearon al extranjero. Ethan usó una red de pequeños contrabandistas que movían joyas a través de canales legítimos: bolsas diplomáticas, transferencias corporativas, incluso equipaje de turistas. Cada contrabandista manejaba solo una pieza, y ninguno de ellos conocía el verdadero valor de lo que transportaban. El collar de esmeraldas fue la pieza más difícil de mover. Era demasiado distintivo para venderlo intacto, y las piedras individuales eran demasiado valiosas para deshacerse de ellas rápidamente. Ethan hizo que el collar fuera desarmado, las piedras talladas de nuevo y las piezas vendidas por separado en un periodo de 6 meses. La venta final le generó $8.7 millones. El diamante rosa era su pieza estrella. Con 17 quilates, era una de las piedras más valiosas de la colección, valorada en unos $12 millones. Pero su tamaño y rareza lo hacían difícil de vender. Ethan lo guardó durante casi un año, esperando al comprador adecuado y la oportunidad correcta. Finalmente, encontró a un coleccionista en Singapur que estaba dispuesto a pagar $9 millones por la piedra, sin hacer preguntas. La transacción se manejó a través de una serie de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales, lo que hacía imposible rastrear el dinero hasta su origen. Para fines de 2023,
Ethan había liquidado toda la colección de Hong Kong. El total de las ganancias fue de 41.2 millones de dólares, menos que el valor original de las joyas, pero aún así una enorme fortuna para un hombre que había estado ganando $35,000 al año como guardia de seguridad. Ethan continuó trabajando en Valarian y Hijo durante 6 meses después del robo, manteniendo su rutina y su coartada. Necesitaba evitar cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención, y los cambios repentinos en su estilo de vida habrían levantado sospechas. Pero para diciembre de 2022 estaba listo para retirarse de su carrera como guardia de seguridad. Ethan presentó su renuncia el 15 de diciembre, citando problemas de salud relacionados con su antigua lesión de guerra. Le dijo a su supervisor que planeaba mudarse a Florida, donde el clima cálido sería mejor para su artritis. Proporcionó una dirección de reenvío en Tampa y prometió mantenerse en contacto. Sus compañeros de trabajo le organizaron una pequeña fiesta de jubilación, le regalaron un reloj y un certificado de agradecimiento por sus años de servicio. Patricia Valari le agradeció personalmente su dedicación y su ayuda durante la investigación del robo. «Eras de los buenos», le dijo. «Siempre supe que podíamos contar contigo». Ethan se mudó de su apartamento en Queens el 3 de enero de 2023. Había pagado el alquiler completo hasta finales de marzo y dejó el apartamento limpio y sin daños. Su dirección de reenvío era legítima, un pequeño condominio en Tampa que había comprado en efectivo. Pero Ethan Cole nunca llegó a Tampa. La agente de bienes raíces que le había vendido el condominio recibió una llamada en febrero informándole que el señor Cole había cambiado de planes y que después de todo no se mudaría a Florida. Estaba perdiendo su depósito y solicitaba que la propiedad se volviera a poner en el mercado. A la policía de Tampa se le pidió que hiciera una verificación de bienestar en la dirección que Ethan había proporcionado a su ex empleador. Encontraron el apartamento vacío, sin señales de que nadie hubiera vivido allí. Las compañías de servicios básicos nunca se activaron, el correo no se reclamó y los vecinos nunca vieron a nadie que coincidiera con la descripción de Ethan. La detective Chen agregó a Ethan Cole a la base de datos de personas desaparecidas del FBI, pero sospechaba que no estaba desaparecido en absoluto. Simplemente se había convertido en otra persona. La investigación del robo de Valarian & Sons se enfrió oficialmente en marzo de 2023. Chen y su equipo habían agotado todas las pistas, entrevistado a todos los testigos potenciales y seguido cada evidencia hasta su conclusión. No tenían sospechosos, no había arrestos y no se había recuperado ninguna propiedad. La compañía de seguros pagó $50 millones para cubrir la pérdida, lo que la convirtió en uno de los pagos por robo de joyas más grandes de la historia. Valarian y Hijo mejoró sus sistemas de seguridad, contrató guardias adicionales e implementó nuevos protocolos para manejar el inventario de alto valor, pero el caso se mantuvo sin resolver, y Chen sabía que probablemente seguiría así para siempre. En abril de 2023, recibió una llamada de un colega de la Interpol. Un diamante rosa que coincidía con la descripción de una de las piezas robadas había aparecido en una casa de subastas en Ginebra. La piedra había sido consignada por un coleccionista privado que afirmaba haberla comprado en una venta de patrimonio en Nueva York. Chen voló a Ginebra para examinar la piedra y entrevistar al coleccionista. El diamante coincidía perfectamente con el robado a Valarian y Hijos, pero probar su procedencia sería imposible. El coleccionista tenía documentación que mostraba que había comprado la piedra legalmente, y no había forma de probar lo contrario. El diamante se vendió en subasta por $11.3 millones a un comprador anónimo. Chen observó la venta desde la parte trasera de la sala de subastas, sabiendo que probablemente estaba viendo el producto del crimen perfecto. Durante los meses siguientes, otras piezas de la colección de Hong Kong comenzaron a aparecer en mercados de todo el mundo. Una pulsera de esmeraldas se vendió en una subasta privada en Hong Kong. Un anillo de zafiro apareció en el inventario de un comerciante en Sao Paulo. Un collar de diamantes fue comprado por un coleccionista en Dubái. Cada pieza se vendió legalmente, con la documentación adecuada y una procedencia limpia. Pero Chen sabía que todas eran parte del mismo robo, todas piezas de un rompecabezas que nunca se resolvería. El ladrón había sido paciente, cuidadoso y metódico. Había esperado a que la investigación se enfriara. Luego convirtió lenta y cuidadosamente sus bienes robados en activos legítimos.
Había usado diferentes mercados, diferentes identidades y diferentes métodos de venta. Había cubierto tan bien sus huellas que, incluso sabiendo que las joyas eran robadas, la policía no podía probarlo. Chen se retiró del Departamento de Policía de Nueva York en 2024, pero nunca dejó de pensar en el caso de Valarian and Sons. Fue el que se le escapó, el crimen perfecto que había superado a cada investigador y a cada sistema de seguridad. En su informe final escribió: el sospechoso en este caso demostró un nivel de sofisticación y planificación que rara vez se ve en los crímenes contra la propiedad. El robo se ejecutó con precisión, la evidencia fue manejada con cuidado y la propiedad robada fue blanqueada a través de canales que hacen que la recuperación sea imposible. Este caso representa un nuevo estándar para el robo de joyas, y las agencias de aplicación de la ley deberían estudiarlo detenidamente para prevenir crímenes similares en el futuro. 2 años después, Chen recibió una llamada que lo cambiaría todo. Un exagente del FBI llamado Robert Martínez había estado investigando robos de joyas sin resolver para un libro que estaba escribiendo sobre crímenes perfectos. Se encontró con el caso de Valarian y Sons y notó algo que se había pasado por alto durante la investigación original. He estado revisando sus archivos del caso, le dijo Martínez a Chen, y creo que sé quién lo hizo. ¿Qué quieres decir? Ethan Cole, su guardia de seguridad desaparecido. No creo que esté desaparecido en absoluto. Creo que ha estado escondido a plena vista. Martínez había estado rastreando las ventas de joyas de alto valor en los mercados internacionales, buscando patrones que pudieran indicar bienes robados. Había identificado una red de distribuidores que se especializaban en mover mercancía dudosa, y notó que varias piezas que coincidían con las descripciones del robo de Valarian y hijos se habían vendido a través de esta red. Pero más importante aún, había identificado el hilo conductor que conectaba todas las ventas. Un hombre llamado Edward Cameron, que había estado presente en varias de las transacciones como comprador o vendedor. Edward Cameron no existe, explicó Martínez. Es una identidad falsa, pero se ha usado consistentemente durante casi 2 años. Alguien ha estado viviendo bajo este nombre, moviéndose por el mundo, comprando y vendiendo joyas de alta gama. Incluso si eso es cierto, ¿cómo conecta a Edward Cameron con Ethan Cole? Chen se mostró escéptica. Software de reconocimiento facial. He estado analizando las imágenes de seguridad de las casas de subastas y los lugares de los distribuidores donde apareció Edward Cameron. El sistema muestra una coincidencia del 94% de probabilidad con Ethan Cole. Martínez le envió a Chen una serie de fotografías tomadas de cámaras de seguridad en Ginebra, Hong Kong y Sao Paulo. Las imágenes mostraban a un hombre de unos 40 años, bien vestido y seguro de sí mismo, examinando joyas con el ojo experto de un profesional. El hombre se veía mayor que Ethan Cole. Su cabello era diferente y usaba ropa cara en lugar de un uniforme de seguridad, pero la estructura ósea era la misma. La postura era la misma. La forma en que se movía, la forma en que sostenía la cabeza, la forma en que examinaba las joyas, todo era consistente con el hombre que Chen había entrevistado 2 años antes. Es él, dijo ella. Estoy segura. Chen no durmió esa noche. Sacó todos los archivos a los que aún tenía acceso. Pidió favores a colegas jubilados y organizó una reunión con Martínez en Lisboa, la última ubicación conocida donde Edward Cameron había asistido a una subasta de antigüedades de alto perfil 2 meses antes. Para entonces, la identidad ya se había enfriado de nuevo. Sin actividad de crédito, sin entradas fronterizas, sin registros de hotel, solo un rastro fantasma. Pero Chen tenía una teoría. Ya no se esconde, le dijo a Martínez. Está orbitando el mundo al que siempre quiso pertenecer. Los ricos, los intocables, y cree que se lo ganó. Martínez asintió. Entonces, ¿cómo lo hacemos caer? Ideó una subasta de cebo, un listado fabricado de una séptima pieza faltante de la colección Valarian de Hong Kong, un colgante de diamante azul que, según registros falsos filtrados, había sido recuperado en Tailandia y saldría a la venta en París con una procedencia dudosa. Fue sutil, solo un susurro lanzado a través de 2 intermediarios conocidos en un catálogo de terceros que atendía a coleccionistas privados de élite. Y esperaron. Tomó 4 meses. 4 meses de silencio, de Chen dudando de sí misma, de Martínez impacientándose
y de las autoridades francesas ignorando sus advertencias. La subasta de cebo en París se hizo pública con un mínimo de fanfarria, pero la lista de registro de compradores fue su pista. Ahí estaba, Edward Cameron, postor por primera vez en el Hotel Drouot, aprobado por una cuenta bancaria suiza y una empresa fantasma de nivel diplomático. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Chen voló a París. Esta vez no llevaba placa, solo un pequeño micrófono, un auricular oculto y la paciencia de un cazador. Observó desde una sala privada en el entresuelo mientras Edward entraba a la galería de exhibición. Traje gris, guantes negros, una quietud en su paso que la mayoría de los hombres no tenía. Examinó el colgante con una lupa de joyero y sonrió. No con arrogancia, sino con una moderación de sabio. Estaba admirando su propio mito. Chen se acercó a él. «Es hermoso, ¿no es así?», logró en voz baja. Él se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Luego se giró. «¿Perdón?». Ella sonrió. Conocía a alguien que admiraba exactamente esa piedra. Él mantuvo su mirada durante 3 segundos completos. Luego colocó suavemente el colgante de nuevo en el terciopelo y dijo, «Quizás me confundió con alguien más». Pero ella no lo había confundido. Ya no. Nunca lo arrestaron. Para cuando las autoridades francesas se movieron en la sala de subastas, la credencial de seguridad de Edward Cameron había desaparecido. La cámara del callejón trasero del hotel mostró a un hombre que coincidía con su complexión subiendo a un coche de lujo negro. La matrícula condujo a un rastro falso en Mónaco. La Interpol emitió una orden de arresto. La policía de Nueva York reabrió el caso bajo una nueva jurisdicción. Pero el hombre que ahora creían que era Ethan Cole se había desvanecido una vez más. 3 meses después, una transferencia bancaria de $1.5 millones fue depositada de forma anónima en un fondo para viudas de la policía de la ciudad de Nueva York, la cantidad exacta que Chen había calculado como su déficit de jubilación. Otra donación de $500,000 fue a una fundación de tratamiento del cáncer en Bogotá, donde una de las esmeraldas perdidas había aparecido una vez, sin firma, sin nota. Solo sombras en el viento. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas el próximo.